Bienvenidos a Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa del sábado a las 11 de la mañana, transmitido por UDA Televisión, el canal de la Universidad de Atacama. En esta ocasión tan importante vamos a conversar sobre temas que para la región de Atacama son relevantes porque tienen que ver con el patrimonio, con la historia, con ciertos conceptos como la didáctica, de qué forma nos acercamos a la historia a través de objetos. Esto y otras cuestiones nos van a contar nuestros invitados de lujo que tenemos. Acá a mi lado tenemos a la doctora Irene Palomero de la Universidad Rey Juan Carlos de España y allá conectado también desde la misma universidad, Rey Juan Carlos, el doctor César Bernal, que también nos acompaña. Coméntenos qué nos traen para hoy. Muy bien, Carmen. Pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias al Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Educación, también por la invitación aquí, por la estancia de investigación que estoy llevando a cabo, fruto de este convenio que tenemos entre este instituto y vuestra universidad y la Universidad Rey Juan Carlos. Yo me presento, soy Irene Palomero Ilardia. Soy docente actualmente en la Universidad de Rey Juan Carlos en los grados de educación, doctora en historia, porque siempre me ha apasionado la historia, el patrimonio, desde que era bien pequeña. Y bien pequeña, digo, desde que iba en un carrito, en un capazo, porque mis dos padres, mi padre y mi madre, que se dedican al mundo de la investigación de historia del arte, me llevaban desde que era bien pequeña a algo que mis hermanos y yo hablábamos como era ver piedras, ¿no? Porque nos estaba aburrido, no nos gustaba. Pero bueno, eso que para nosotros era ver piedras viejas y que parecía algo aburrido, ellos lo convertían en algo interactivo, interesante, nos hacían preguntas, nos hacían ver el patrimonio, en este caso iglesias románicas, monasterios, que aparentemente no tiene mucho interés, pero a nosotros nos acabó resultando interesante. Tan es así que uno de mis hermanos decidió estudiar Bellas Artes y yo en este caso pues me derivé hacia el mundo de la historia y luego la docencia. Entonces, bueno, pues creo que ese bagaje para mí ha sido importante y es parte de mis intereses y de mis aficiones, etcétera. Muy interesante entonces de cómo se va formando la vocación y las ideas que uno tiene o las preguntas sobre el devenir desde que somos chiquititos, desde que somos infantes. César, ¿cómo estás? Hola. Hola. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Voy a comentar un poquito quién soy. Pues mirad, yo me considero un educador, fundamentalmente. Llevo toda mi vida dedicado a la enseñanza y a trabajar con profesorado. Estuve en colegios como el Trabenco, que era un colegio conocido en España. Luego pasé a la universidad y cuando entré a la universidad empecé a colaborar con los grupos de investigación y los departamentos de la facultad, y cuando salí de la facultad, ya siendo doctor, pues accedí a un puesto en la universidad. Durante todo ese tiempo pues he estado trabajando en colegios, he estado colaborando con grupos de formación de profesorado, y durante todo ese tiempo lo que más me ha importado ha sido la innovación docente y el desarrollo profesional docente, es decir, la capacitación del profesorado para adaptarse a los cambios que se han ido produciendo, que en el campo de la innovación tecnológica han sido muchos y siempre estamos con un cambio nuevo, ¿no? Ahora viene la IA, pero que ya la tenemos aquí, pero antes hemos tenido todos los aspectos de la informática con las web 2.0, web 3.0. Bueno, a título personal os puedo decir que no sé en qué orden ponerlo. Tengo 2 hijos, 2 perros, un gato y ahora mismo me estoy dedicando, aparte del ámbito académico, me estoy dedicando a escribir y hago cursos de escritura, de dramaturgia, porque está muy cercano
a un campo de la innovación docente, que es el campo de las narrativas. El discurso del docente tradicional era una cosa que hemos perdido, pero que era relevante porque era una manera que el alumnado podía llegar a entender a través de una historia bien contada, con datos, y mucha información relevante, porque a lo mejor éramos más especialistas en contenidos de lo que a lo mejor lo son ahora nuestros futuros alumnos, ¿no? Les cargamos más quizás de metodologías que de contenidos. Y entonces la dificultad para hacer una buena narración es tener hechos, acciones, saber relacionar las características de esos personajes. Entonces nuestro trabajo, que nosotros lo estamos orientando en el campo de la innovación, introducimos esta idea de las narrativas en general y narrativas digitales en particular. Si alguien quisiera pues ponerme así como en 2 frases y buscarme, me va a encontrar en las redes, me va a encontrar en la web, pero eso sí, me va a encontrar con una identidad digital muy, muy breve. Me va a encontrar que nada más que tengo 3 fotos subidas a la red y no he compartido más. Y es porque protejo la identidad, y es una cosa que también hay que enseñar al alumnado, también con la situación que tenemos actualmente, con las fake news y otra serie de cuestiones. Así que encantado de que podamos abrir estos melones vinculados al tema patrimonial, al patrimonio cultural, y cómo entrar en todo ello para enseñar a nuestros futuros docentes. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Qué interesante lo de las narrativas y desde el posicionamiento que él lo está tratando de incorporar, ¿cierto? Desde la dramaturgia, que es un gran campo, porque eso viene desde los juglares, desde que el mundo es mundo, uno cuenta historias. Entonces, muy interesante. Efectivamente. Sí, nosotros es verdad que aparte de esa parte más de dramaturgia, de hacer las narrativas digitales, hemos intentado implementar un proyecto dentro de la universidad para generar narrativas digitales geolocalizadas a través de esos story maps, que van en este caso también vinculados a trabajar el patrimonio. A trabajar el patrimonio cercano, el patrimonio que los estudiantes tienen en su entorno, y bueno, es mezclar un poco la parte más tradicional de contenidos que se trabajan en el currículo a través de nuevas formas de mostrar esos contenidos y de ofrecer esos contenidos a los estudiantes de educación primaria. Así que bueno, mezclamos eso, la didáctica del objeto, estamos trabajando, moviéndonos un poco en torno a eso. Claro, una de las cosas es que hay en los discursos actuales es como que el contenido está accesible, ¿no? De alguna manera. Y luego existe el concepto en una mala traducción, que es el tema de la curación, ¿no? Que es lo de la selección de los contenidos en la red, ¿no? Bueno, pero lo que hay que saber es ordenarlos, hay que saberlos explicar, hay que saber la relación existente entre ellos, saber por qué antecedentes sobre esos contenidos había y cómo han influido y qué consecuencias han tenido hacia atrás, ¿no? Nosotros, el apoyo de los objetos, que posiblemente es una parte muy importante de nuestro proyecto de innovación en la universidad, siempre desarrollamos una parte fundamentada en lo que es el pensamiento histórico, ¿vale? Como características para construir esa narración y esa narración vinculada a esos objetos. Por lo tanto, ponemos un referente consensuado por la comunidad académica respecto a los elementos básicos del pensamiento histórico. Entonces, si tú trabajas esa narración vinculada a ese objeto físico, que pueden visitarlo y lo pueden manipular, incluso pueden participar en el proceso de creación de objetos, ¿no?, vinculados al patrimonio cultural, pues tenemos ahí 3 patas que cuando los alumnos desarrollan unas fichas sobre esos objetos,
pues son fichas en donde desarrollamos el pensamiento crítico al abordarlos, ¿no? Fundamental desde nuestra perspectiva pedagógica o didáctica a la hora de formar a futuros profesorados, ¿no? Por supuesto. Yo quisiera, desde estas ideas que ustedes plantearon y que ejercen y que mueven y que potencian, quisiera avanzar un poco antes de la pausa. ¿En qué elementos, por ejemplo, tenemos reticencia nosotros los docentes cuando nos estamos formando con esta irrupción de las tecnologías, de la IA, cuando lo contrastamos con esta narrativa del objeto, cuando ese objeto quizás no es fidedigno, quizás está hecho con una máquina en 3D? ¿Cómo incorporar esos elementos sin tener como el pare de algunos grupos de docentes, o ni siquiera de docentes, sino que de las ideas que tenemos anquilosadas respecto del pensamiento histórico, por ejemplo? Porque el pensamiento histórico anterior a la innovación tenía cierto proceso, cierta forma de darse, que refería a la memoria, al presente, ¿cierto? Hoy en día, con toda esta información que dice César, y que también mencionaste tú, ya se trastoca lo que es el pensamiento histórico. Entonces, ¿de qué forma? Bueno, yo creo que con estas nuevas tecnologías, nuevas metodologías, lo que se intenta es romper un poco con el discurso tradicional que se trabajaba en las clases referidas al aprendizaje de la historia, ¿no? El aprender únicamente cronología, el memorizar, ¿no? Esto implica un conocimiento mayor de las formas de vida, de la cultura, de la idiosincrasia de una sociedad. El trabajar con objetos permite manipular, permite acercarse como más, en una participación más empática. Entonces, bueno, pues creo que esa es la parte que las nuevas tecnologías pueden aportar como algo novedoso. No sé cómo lo ve César. Sí, hay una cosa que es la representación, ¿no? Que es decir, cómo, por ejemplo, nosotros estamos ahora, hemos hecho un proyecto de reproducir el laboratorio de Arquímedes para unos compañeros de ciencias experimentales y que querían pues un espacio en el que se pudiera sumerger en diferentes líquidos, diferentes figuras, ¿no? Desde el punto de vista del contenido de trabajo en esa realidad virtual, porque es un simulador en una realidad virtual, nosotros pues tenemos pues un proceso que finalmente a ver, lo que quiero decir es que hay un contenido de ciencias experimentales, que se trabaja la densidad, el volumen, el peso, ¿vale? Pero desde el punto de vista del ámbito de la representación de lo que era un laboratorio de Arquímedes en ese momento, la pregunta es, ¿de cómo eran los objetos que estaban ahí? ¿Había objetos de vidrio? Posiblemente no, porque habría un récord de error, ¿no? Por temporal. Tendríamos cómo eran la ciudad de Arquímedes, en donde vivía, qué objetos había, cómo era un ágora o una escola griega, ¿no? Todo eso son preguntas que nos llevan a la pregunta de la reconstrucción. Al usar la tecnología de la realidad virtual o la realidad mixta, ahora actualmente estamos ya trabajando en el entorno del metaverso, ¿cómo hacemos esa representación? ¿No? Y nos preocupa que se hagan bien. Os voy a decir una cosa, el pensamiento de las calzadas romanas, ¿no? Os podría enseñar cómo tenemos una imagen de cómo era una calzada romana, pero las grandes calzadas romanas podían ser de una manera, pero la gran mayoría de las vías romanas eran de otra manera, no están construidas como aparecen en las películas, ¿no? Esa falta de representación, en este caso por el cine, como una tecnología importante, o la fotografía en su momento, y ahora por los videojuegos que están representando,
momentos históricos concretos, vemos la falta o de ser fidedigno a esa realidad. Yo no estoy diciendo que tenga que ser al 100% fidedigno, ¿no? Porque de hace 500 años antes de Cristo, ahí puede haber varias interpretaciones sobre el mismo acontecimiento, pero lo que no puede ser es que exista una cultura equivocada de cómo eran las cosas, ¿no? Quizás por intereses o no. Eso respecto a la representación, ¿no? Fundamentalmente, a la hora de que da la tecnología. Bueno, no sé si yo creo que respondiste, o sea, dejaste el momento que tenemos que... Vamos a una pausa y al regreso vamos a continuar, pero sí quedó ese momento de preguntarnos, lo que estamos viendo en la representación o en las didácticas nuevas, ¿es realmente lo que queríamos enseñar de la historia que pasó? ¿Es fidedigno, como dice César? ¿Tenemos todo el contenido? Porque César también tocó ese punto. O sea, una cosa es tener la didáctica y otra cosa es tener conocimiento y el contenido y el fondo de cómo era. Entonces vamos a una pausa y regresamos. Estamos de vuelta en Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas, tu programa del sábado a las 11 de la mañana. Irene, cuéntanos entonces en qué estábamos pensando sobre la didáctica, sobre los objetos, cómo lo incorporamos en estas nuevas oleadas de formación inicial docente y cómo lo podemos, ¿cómo lo implicamos al estudiante en este tipo de...? Pues mira, yo como te comentaba antes, por el bagaje personal que tengo y la afición, el gusto que tengo, siempre ha habido una parte de intentar saber o querer analizar cómo transmitir esto a la gente, ¿no? En general, en el momento en el que entro en la universidad y me dedico a dar clase, en este caso en ciencias sociales, a los estudiantes, pues hay una inquietud que siempre he tenido, que es pues cómo acercar ese conocimiento histórico y patrimonial a los niños de educación primaria. Niños pequeños, como yo estoy trabajando con estudiantes universitarios que lo que quieren es ser maestros, docentes en formación, yo detecto pues que en muchas ocasiones los estudiantes universitarios pues no les gusta la historia, no saben cómo trabajarla, es como, no, historia solamente memorizar, es solamente pues lo que decimos en España de la lista de los reyes godos, ¿no? Entonces, y eso es como el sistema antiguo, tradicional, y detectamos pues eso, que hay una serie de recursos que los docentes no tienen, ¿no? Y intentamos de alguna manera que aprendan la historia o que aprendan a enseñar la historia de una manera más significativa y atractiva. Y en ese momento es cuando aparece ese concepto de trabajar con los objetos, de la didáctica de los objetos. Y igual me preguntas por qué, ¿no? ¿Por qué la didáctica del objeto? ¿Por qué objetos? ¿Por qué no otra cosa? Bueno, pues hay una explicación muy sencilla. El trabajo con objetos tiene muchísima tradición en la arqueología, en este caso. La arqueología al final es una ciencia que se dedica a investigar los restos materiales de sociedades pasadas, ¿no? Los restos, las creaciones del ser humano en este caso. Hay diferentes épocas, diferentes estilos, diferentes civilizaciones, cada una con sus restos materiales, y hay una cosa muy interesante en los objetos. Lo primero es que yo puedo tocar los objetos, es algo tangible. Cuando yo estoy trabajando en la enseñanza de la historia, la enseñanza del tiempo, el tiempo es una noción totalmente abstracta. ¿Cómo aprendemos el tiempo? ¿Cómo aprendemos algo que no puedo tocar? Bueno, el espacio lo puedo tocar, el espacio lo puedo ver, pero ¿y el tiempo?
El tiempo es un constructo social que hemos hecho los seres humanos, porque nos viene muy bien, evidentemente, y ahora tenemos que enseñárselo a los estudiantes, ¿no? A los niños de 6 a 12 años. Entonces, cuando un docente se pone a intentar explicar eso, y el aprendizaje de eso lleva a entender bien la historia, pero claro, un niño de 6 años, de 7 años, igual no es capaz de aprenderse de memoria, o no tiene ningún sentido que se aprenda de memoria un listado de fechas asociadas a eventos, acontecimientos. Entonces, los objetos son algo que pueden tocar, que pueden ver, que son representaciones del pasado y que además no traen consigo fake news. Quiero decir que la información que me da el objeto es totalmente objetiva. El objeto está hecho por una persona en un momento dado, con una intención, evidentemente, normalmente pues para un uso personal, para cubrir una necesidad, pero no tiene una ideología. Entonces, es una forma también muy atractiva y objetiva de acercarse al conocimiento histórico a la vida cotidiana de las sociedades. Claro, no tiene ideología, pero sí tiene identidad. Efectivamente. Y se puede asociar a diferentes sociedades. Hay objetos que se mantienen en el tiempo. Es decir, una vasija, por ejemplo, para cocinar, es lo que hoy en día tenemos en nuestras casas con otro material, pero es una olla. Pero se ha cocinado en la prehistoria, se ha cocinado en la Edad Antigua, en la Edad Media, en la Edad Moderna y actualmente. ¿Cuál es la diferencia? El material con el que hacemos esa vasija para cocinar, por ejemplo. Entonces, es muy interesante el introducir el aprendizaje a través de objetos dentro de la historia, dentro del pasado, ¿no? Trabajar en el aula. Y luego, bueno, pues claro, esos objetos se pueden encontrar en muchos sitios, ¿no? Porque si yo voy a trabajar el pasado más reciente, me voy a un museo etnográfico o me voy al altillo de mi casa, al desván, no sé cómo lo llamáis aquí, sí, donde guardamos los objetos viejos que ya no están en desuso, ¿no? Si entendemos que hoy en día, en 100 años, no estamos en 2025, pues en 1925 el desarrollo tecnológico que ha habido en estos 100 años ha hecho que muchos objetos en 100 años se hayan quedado totalmente en desuso. Podemos hablar de un tocadiscos, un gramófono, podemos hablar simplemente de un teléfono de estos de ruleta, ¿no? Y si nos vamos más atrás, este tipo de objetos los podemos encontrar en nuestras propias casas, en un museo etnográfico vinculado con la cultura, con el folclore, etcétera. Pero si nos vamos a un museo arqueológico, encontraremos objetos vinculados y asociados a civilizaciones mucho más antiguas, a pueblos originarios, ¿no? Diferentes épocas, según cómo parcelemos, ¿no? Cada sociedad parcela el tiempo en diferentes etapas. Entonces, pues es muy interesante ese conjunto de objetos que podemos encontrar en museos. ¿Y cuál es el problema? Que en los museos los objetos no se pueden tocar. En los museos los objetos, bueno, a veces se pueden tocar, pero normalmente los objetos en un museo se ven, uno lee sobre ellos, hay alguien que es pues, un investigador, arqueólogas que han hecho un trabajo previo de investigación, de documentación, una serie de conservadores que han recuperado ese objeto, que lo han expuesto en un museo. Y entonces, lo que sí que podemos es, a partir de esos objetos reales y originales, que no se pueden llevar a un aula, evidentemente, para que un niño lo toque, pero sí se puede, a través de esa didáctica de la arqueología, generar reproducciones y copias o trabajar con eso que hablaba César antes, que es la realidad virtual, ¿no? Claro, eso es lo que quería articular ahora con lo que tú estás mencionando, que César nos comente cómo lo que está mencionando Irene, que es lo concreto del objeto, a través de nuestros sentidos, que no es fake news, etcétera. ¿Cómo se utiliza la tecnología hoy en día en esa representación? Pues mirar, ahora mismo tenemos, si os voy a dar una dirección, se llama Educa 360, Educa y en números 360.com. Y si entráis ahí en esa página vais a poder acceder a diferentes recursos en abiertos que son aulas de realidad virtual, que podéis verlas en la pantalla del ordenador. Ahí podéis ver una representación fidedigna, pues por ejemplo de un teatro romano. Podéis ver la puesta de Istar, podéis ver
pues la Capilla Sixtina, podéis ver un ágora griega, tenéis en el ámbito de la historia, podéis tener cosas también de arte, tenéis cosas de otras ramas de conocimiento, tenéis cosas de biología, de química, es decir, que tenéis un montón de contenidos que representan diferentes, bueno, vamos a llamar elementos patrimoniales, ¿vale? Y uso la palabra patrimonial de nuevo porque me engloba más elementos asociados a los objetos, pero están representados y no los podrías ver de otra manera si no los tuvieras representados en realidad virtual. Y además, dentro de esa realidad virtual puedes moverte interiormente por ellos. Por ejemplo, el cuadro del Guernica, no sé si todo lo tenéis en la cabeza, que se representa la Guerra Civil Española, es la interpretación mayoritaria y la más, y creo parte de lo más acertado desde mi punto de vista. Hay otras interpretaciones, pues está, por ejemplo, representada en realidad virtual y te puedes mover dentro del cuadro, ¿no? Se está ahora haciendo un desarrollo de las Meninas de Velázquez, que es un cuadro con una perspectiva muy especial, como bien sabéis, las características del cuadro que tiene, pues de poderte mover dentro del cuadro y ver esas perspectivas de la posición de Velázquez, ¿no? Que es el que pinta, o desde el espejo o de la puerta de entrada, ¿no? Quiero decir que toda la realidad se puede representar ahí, pero podemos dar un salto cualitativo todavía mayor, ¿no? Que es el tema de lo que se llama el metaverso. Para los que no sepáis así lo que es el metaverso, pues sería una reproducción de la vida tal y como la conocéis, pero en un ordenador. Vosotros estaríais representados a través de un avatar que os podríais mover en primera persona, como si estuvierais jugando al Fortnite en videojuego, ¿no? En primera persona, y estaríais moviéndoos por los diferentes edificios que hay allí. Podríais comprar lo que fuera con las monedas virtuales de ese entorno, y esos metaversos de alguna manera están desde esta empresa que os he dicho, que colaboramos con ellas, llevamos colaborando ya como 2 o 3 años. Pues tenemos, por ejemplo, un LAN. Un LAN es como que compras una parcelita en el metaverso, y nosotros tenemos allí un LAN educativo, y todas las empresas y todos los colegios que están en ese LAN, en este metaverso, son todas educativos. Nos entrevistó la televisión china en la reunión que hubo en Barcelona sobre tecnología, que es un encuentro más importante de tecnología móvil en el mundo, y nos entrevistaron justamente sobre la aplicación del metaverso a la educación, ¿no? Y lo que les comenté, que os comparto, fundamentalmente es que sea la gestión del espacio del metaverso, ¿no? ¿Quién entra ahí? ¿Quiénes son los que podemos estar, ¿no? Una comunidad segura, ¿no? Todos somos educadores, todos somos gente que nos interesa, tenemos unos fines e intereses comunes. Pues eso es uno de los elementos que hay que tener en cuenta, ¿no? Y ahí se puede representar todo. Nosotros tenemos un proyecto que vamos a pedir ahora una ayuda a las convocatorias europeas, en donde vamos a utilizar la villa de Brutus, que es una villa romana de ocio, donde vamos a construirla como si fuera virtualmente en ese metaverso, donde te puedas mover por esas habitaciones, por los pasadizos, por los jardines, y en cada uno de esos lugares vamos a poder hacer cosas, ¿no? Además, también vamos a hacer una línea de tiempo donde esa vivienda se transforma a lo largo del tiempo. Porque claro, no sé, eso fue pues antes de unos 500 años antes de Cristo, pues era de una manera, pero en la actualidad es otra, ¿no? Y ha pasado por manos diferentes. Bueno, es un proyecto. Si tenéis interés, pues vengo otro día con más información y os paso información sin problema. Traigo al arquitecto que está excavando
con medios no invasivos, que es muy importante también este método no invasivo de excavación arqueológica, y ya está. Y por debatir un poquito con lo que ha dicho Irene sobre el tema de la didáctica del objeto, yo creo que sí se puede discutir la parte política, entendido política como lo que nos afecta a los ciudadanos, es decir, a los humanos y a las personas que les reconocemos derechos dentro de la sociedad moderna en la polis, ¿no? Entonces, desde ese concepto de política, sí que se puede ver cómo los objetos que podemos recuperar, ¿no? Esos objetos que recuperamos pertenecen a una clase social con un acceso económico, que han tenido acceso a unos materiales quizás más resistentes, ¿no? Pues el acceso al oro, o el acceso a la plata, o acceso Al cobre. a vidrios, ¿no? Claro, y luego los materiales en las que tenían las clases más altas, ¿no? Tenían unas composiciones distintas a lo de las clases más bajas que se han deteriorado, ¿no? Desde materiales de madera que han desaparecido porque no se han convertido en objetos petrificados, sino que pues tienen objetos que duran en el tiempo, ¿no? De basalto y de otros materiales. Por lo tanto, sí que se puede hacer una discusión sobre por qué tenemos estos objetos de las clases más ricas frente a otros de las clases más pobres, ¿no? También hay un debate en la arqueología y desde el punto de vista del género, del sexo, ¿no? Desde el punto de vista de que acudimos a las excavaciones con un ojo buscando que una mujer pueda ser guerrera, que una mujer pueda desarrollar tecnología, Sí. que una mujer pueda... Por lo tanto, sí que existe un cierto debate, porque si yo voy buscando, por decirlo así, si yo voy buscando estupefacientes a tu casa, pues a lo mejor encuentro estupefacientes en tu casa, pero si voy a tu casa y no voy a decir alcohol, ¿vale? Que también es un estupefaciente. Ligero, pero también, si voy buscando alcohol, pues... Pero si no voy buscando alcohol, igual no lo veo. Pues esta tontería tan grande como nos ha pasado mucho tiempo en la arqueología. Y entonces están desmitizando, rompiendo mitos, quiero decir, en torno, por ejemplo, a las mujeres en la época arqueológica. Por supuesto. Claro, eso está cambiando. Vamos a ir a una pausa y al regreso retomamos esta discusión tan interesante sobre dónde miramos es lo que aparece y donde no miramos es lo que no aparece. No existe, claro. En tu programa Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas por UDA Televisión, un programa de la Universidad de Atacama. Estábamos conversando muy entretenidos sobre los posibles hallazgos que pueden existir a través de la observación, del interés, cómo cuando observamos algo es cuando realmente lo vemos, si no vivimos sin mirar o sin observar, no aparecen las cosas ante nuestros ojos. César, comenta. A ver, nosotros somos formadores de futuros docentes. Formamos en los títulos de grado, de infantil, de primaria y de secundaria. Y nosotros enseñamos el campo de las ciencias sociales, por lo tanto, geografía, historia en secundaria y una mirada interdisciplinar fundamentalmente en primaria y mucho más en infantil o globalizada en infantil. Desde ese punto, ¿cómo llevamos todo este conocimiento de las disciplinas que abarcan desde el ámbito de la antropología hasta la geografía e historia, que son las más relevantes a lo largo de nuestro periodo? ¿Cómo lo incorporamos todo en un proceso de enseñanza coherente? Pues nosotros, desde el punto de vista actual, lo que queremos hacer es desarrollar como si fuéramos un laboratorio de historia, ¿no? En el que podamos abordar de una manera interdisciplinar
lo que las aporta, lo que aportan cada una de las disciplinas a la formación de estos futuros docentes, cada uno en su etapa correspondiente. Esto tiene varios retos, ¿no? Por supuesto, uno es el currículum oficial que viene determinado, en el cual tenemos que ver cómo ese currículum que tiene una tradición disciplinar, sobre todo en secundaria, o incluso en primaria, que tiende a desaparecer del currículum estas disciplinas, ¿no? Pero esto es común en todo, que esto es otro problema que podríamos discutir en otro momento, pero que empiezan a desaparecer y que en infantil están casi con dos, como conocimiento, un ámbito conocimiento de su entorno y el tema de una cierta competencia ciudadana que está ahí presente. Pero nos podemos colar por ahí, pero entendiendo que estas disciplinas están como poco valoradas. Entonces, hay que darle el sentido y el valor que tienen a la hora de la enseñanza y la formación de estos profesores y de los futuros alumnados a los que van a trabajar. Y esa idea está asociada a desarrollar propuestas docentes como el laboratorio de historia, que creo que Irene lo va a poder contar mucho mejor que yo. Sí, pues si quieres, bueno, comentar un poquito que el laboratorio que estamos haciendo, que tiene que ver un poco con esto de la didáctica del objeto y con intentar acercar a los estudiantes pues a conocer cómo trabajar con los objetos. Bueno, pues con otro compañero nuestro del área, con Pedro César Mellado, decidimos presentar un proyecto educativo en conjunto también con Ciencias Experimentales, que es lo que comentaba antes César del laboratorio de Arquímedes, ¿verdad? Y bueno, pues lo que nosotros vamos a desarrollar desde el área de Ciencias Sociales es un laboratorio que se llama de Didáctica de la Historia con objetos patrimoniales digitalizados. Entonces, lo que queremos es que los estudiantes que están ahora mismo formándose para ser maestros de educación primaria, pues conozcan primero cómo se puede trabajar el currículo educativo, en este caso de Historia de España, no a través de un libro de texto, sino a través de lo que conocemos en España como la educación no formal, que es yendo a un museo. En este caso sería una visita al Museo Arqueológico, en el que van a seleccionar una serie de objetos y esos objetos después van a aprender a hacer la digitalización de los objetos. Vamos a trabajar con fotogrametría, es lo que pretendemos, que los alumnos sean capaces de tratar en el ordenador esas imágenes generadas para conseguir un modelo 3D que luego imprimiremos, ¿verdad, César? Porque hemos adquirido recientemente una impresora. Estamos trabajando ya con diferentes modelos de esas reproducciones, que son reproducciones del Museo Arqueológico, pero también el alumnado podrá generar sus propias reproducciones y además generando ellos sus propias fotografías. Vamos a apoyarnos, además de la fotogrametría, que es una técnica bastante contrastada y actualmente, con lo que nos pueda aportar la IA en la IA generativa, porque vamos a ver hasta qué punto una y otra también nos da mejor calidad. El hecho de meter esta comparativa son dos tipos de aprendizaje diferentes. Aprender a usar la IA también de otra manera para generar objetos que te puedan usar, ¿no? Pero tiene más ramificaciones el laboratorio, ¿no, Irene? Sí, en principio, eso es lo que planteamos en principio este curso con los estudiantes, porque nuestro objetivo es que ellos, además de trabajar con objetos en 3D, con fotogrametría, impresión en 3D, al final, trabajando en grupos, desarrollen contenidos didácticos, porque el objetivo es no solo aprender la tecnología, sino saber insertar la tecnología dentro de lo que sería el currículo educativo dentro de un aula y que elaboren de alguna manera algún tipo de propuesta didáctica y compartan ese aprendizaje con el resto de sus compañeros y además vamos a intentar hacer un test pre y un test post de la actividad para que ellos vean si han aprendido suficientemente. De hecho, el objetivo como tal es que los alumnos desarrollen una unidad didáctica que esté basada en objetos, que integren tecnología, teoría y recursos visuales para transmitir de manera significativa, que es lo que buscamos, ¿no? Y esto pues, queremos pensar que es un enfoque innovador
que promueve un cambio de paradigma, ¿no? De esto es lo que estamos hablando aquí, en esa enseñanza de la historia, ¿no? Haciendo que el conocimiento sea más accesible, más visual y atractivo, sobre todo. ¿Y la participación de los estudiantes en este laboratorio es activo? Eso es lo que pretendemos, sí, son estudiantes que se están formando para ser maestros de educación primaria. Entonces, ellos tienen el papel protagonista en, no sé si en la selección de objetos, en la elaboración del trabajo, ¿verdad, César? Por ejemplo, imaginaros, ¿no? Nosotros voy a hacer la comparativa con un libro. El libro te viene, es un formato concreto, que es un formato que ya tiene una selección de imágenes, tiene una selección de textos y al final todo eso se compone en un libro. Lo que nosotros vamos a pedir que el recurso educativo que ellos vayan a utilizar en sus aulas lo creen ellos, es decir, qué imágenes voy a utilizar, por tanto, qué representación y qué objetos voy a seleccionar, qué texto es el que voy a poner alrededor de este objeto, qué es lo que voy a preguntarle al objeto y voy a dar respuesta. Lo que os comentaba antes, tenemos el marco del pensamiento histórico para no dejarnos nada fuera a la hora de preguntarle al objeto. Y además todo eso lo tienen que darle una estructura que suponga un proceso formativo, es decir, con qué tipo de actividades se pueden hacer, qué es lo que el alumnado que ponga a trabajar le voy a pedir que hagan. Y luego este proceso en el que nosotros les implicamos al futuro profesorado, ellos lo pueden reproducir con sus alumnos en primaria. Es decir, que un alumno de primaria perfectamente puede desarrollar pues esas fotografías con las cuales generar un objeto y después imprimirlo y construir qué es lo que se puede preguntar a este objeto. Finalmente, lo que le estamos enseñando no solamente es a generar contenidos, a generar recursos educativos, sino usar esos recursos educativos en el aula. Okay. Porque normalmente a veces que los profesores universitarios contamos muchas cosas, pero luego hacemos nosotros lo contrario a lo que queremos que les decimos al alumno que tienen que hacer. No, es verdad. Os lo digo así porque me he dedicado a observarlo. Entonces, hay gente que dice lo de, no, el alumnado tiene que participar mucho, no, la evaluación tiene que ser participativa. Y luego son, pues ya sabéis, un examen picote cerrado. ¡Hala! Hecho. Bueno, no, esas contradicciones que tenemos que reconocer, que como docentes tenemos, y si nos las reconocemos vamos a poder mejorar. Si creemos que lo tenemos todo hecho, yo creo que vamos a ir mal. Entonces, este es un trabajo que le estamos poniendo muchas ganas y que teníamos un antecedente, que es el de los Story Map, que nos ha dado muchas pistas de cómo desarrollar el laboratorio histórico, y que Irene coordinó ese proyecto de innovación de Story Map o narrativas geolocalizadas digitalmente. Entonces, es una continuación de ese proyecto, pero incluyendo además objetos. Es decir, que es como seguir completando y vías diferentes de que los alumnos aprendan a crear contenidos y propuestas didácticas. Muy interesante. ¿No, Irene? ¿Es así? Efectivamente. ¿Me lo he dicho bien? Sí, es como otra pata más. En esa construcción que estamos haciendo dentro del área. Sí, tendremos que pensar en una tercera pata para que la mesa no se caiga, pero claro, de momento vamos con la segunda. Le estaba contando que sobre unos laboratorios ciudadanos también, que nacieron en España, entonces quizás también podrían cruzar algunos elementos, identificar ahí, porque es súper enriquecedor para el grupo de personas que participan en esos laboratorios. Pues eso lo tomamos nota y intentaremos ver la manera de implementarlo, sí. Bueno, estamos llegando al final de este programa, de esta conversación que ha sido bien disruptiva, aunque parecía ordenada, pero es disruptiva porque provoca el pensar en cómo avanzar en la enseñanza de la historia de las ciencias sociales de una manera distinta, de una manera actualizada, pero sin pararse solo en el presente y en el futuro, sino que desde el pasado, desde el presente y también de una manera 360, como dice 360. César, ahí con la realidad aumentada. Eso es un término que nos hemos traído desde la economía,
que la educación se trae términos de la economía, de la psicología, cuando tiene su propio lenguaje, pero bueno, nos Exacto. gusta el marketing mucho y al final lo compramos. Así que tenemos que estar acostumbrados, pero saber de lo que estamos hablando. Si sabes lo que estamos hablando, no me importa que lo llamemos como queramos. Así que un placer por haberme invitado, ha sido un placer estar aquí, poderos contaros algunas cosas de las que hacemos y disfrutar mucho de vuestra tarde. Yo ya de mi madrugada me voy a ir a descansar. Así que un abrazo a las dos Bien merecido. y a todo el pueblo chileno y a todos los compañeros de la UDA. Chao. Muchas gracias, César. Gracias. También, gracias por estar acá y gracias, Irene, también. Gracias a Así que nos despedimos. Llegamos al final de Crisis Multisistémica y Cambio de Paradigmas.